Pues muy buenos días a todos. Espero que estéis bien y me ha sorprendido un poco el salmo que ha escogido mi hermano Juan, porque ¿alguien se acuerda qué salmo hemos leído? 147. 147. Por cierto, los niños han salido ya. ¿Han salido? Vale, estupendo. Porque vamos hoy a estar mirando otro salmo, y no es el 147. Pero me ha sorprendido porque es dentro de los salmos que componen un núcleo. Hay diferentes salmos que son grupos de salmos, y este forma parte del grupo de salmos del 147. ¿Alguien sabe de qué grupo estoy hablando? Los aleluya, ¿vale? O los salmos halal, también se les llama halal, aleluya, y es el salmo 146. Es el primero de estos salmos. Hay 5 de estos salmos que se llaman los salmos aleluya, porque todos acaban con la palabra. Vale. Ya sé que es temprano por la mañana, pero vamos a intentarlo eso otra vez, ¿vale? Todos los salmos acaban con la palabra. Ahí está, ¿vale? Y es una palabra que incluso el mundo secular conoce, ¿verdad? Yo a veces estoy en clase y a algún niño le sale algo bien y dice, ¡aleluya! Y no tienen ni idea qué está diciendo. ¿Por qué? Porque es un término que si supiera lo que está diciendo, lo más seguro no lo diría. O quizás sí, en términos despectivos, pero normalmente no lo diría. Porque ese término, son esas palabras, vienen de aleluya, que es lo que nuestro hermano Juan precisamente esta mañana nos ha dicho. Y esas palabras quieren decir alabad a Jehová. Aleluya quiere decir alabad, y después ja es a Jehová. Alaba a Jehová. Y entonces cuando tú dices aleluya, no estás diciendo eureka. ¿Sí? Que creo que quizás los niños confunden eso, ¿no? Y están expresando emoción, ¿no? Y esa es la emoción que sentían las personas que habían escrito estos salmos. Aleluya, están diciendo. ¿Qué están diciendo? Alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque estos salmos, como bien nos ha dicho nuestro hermano, fueron escritos, claro, a veces, no sé si te pasa a ti, ¿no? Piensas en los salmos y piensas en David, ¿verdad? Es lo que a mí me pasa, por lo menos, ¿no? Y dices, el salmista, ¿no? Y piensas, David. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría los escribió David, pero no todos. ¿Alguien se acuerda de algún otro autor? Los hijos de Coré. Salomón, salmos no. Asaf, ¿vale? ¿Alguien más? La oración de Moisés, ¿vale? O sea, tenemos varios autores dentro del libro de Salmos, ¿sí? Y después hay otros que no tenemos ni idea quién nos escribieron, ¿vale? Porque no nos lo pone. Pero estos salmos se escribieron en la época en la que Israel regresó de esclavitud en Babilonia. Y después de regresar de ese exilio, los judíos reconstruyen las murallas de Jerusalén y reconstruyen el templo y restablecen su nación. Ahora, estos salmos de alabanza fueron escritos para glorificar el nombre de Dios. Y están escritos para conmemorar la gracia de Dios al traerlos de regreso del borde de la extinción. Tú imagínate que estás allí a punto de que se vaya la llama de tu nación y Dios te trae de vuelta. ¿Cómo estarías tú? Alabad a Jehová, ¿no? Qué grande que es Dios trayéndonos de vuelta a algo que veíamos como imposible. Algo que veíamos como algo que no podría pasar. Estos
5 preciosos salmos terminan con esa declaración de alabanza a Dios y un llamado a otros para que se involucren en la alabanza a Dios. Ahora, estas personas están alabando al Señor por todo lo que Él había hecho por ellos. Comprendieron la verdad de que sus años de esclavitud fue el resultado directo de sus pecados. Dios los había llevado al cautiverio y ellos habían tenido que aprender una dura lección. Comprendieron también que estaban de regreso en su propia tierra por la pura gracia de Dios. Que no había nada en ellos que ellos podrían haber intentado hacer para volver. Sabían que habían sido castigados porque habían adorado a otros dioses y sabían que habían sido traídos de regreso a casa por el único Dios verdadero. Por lo tanto, lo alaban por una razón, porque Él es digno. Y quiero recordarnos hoy que Él todavía es digno. Tal como lo hizo con este pueblo antiguo, Dios actuó con gracia y con poder para librar nuestras almas del tormento, de la esclavitud del pecado. Nos libró de una eternidad en el infierno y nos adoptó en su familia cuando nos libertó. Si estos pueblos antiguos pudieron alabar a Dios por su gracia al devolverlos a su tierra natal, ¿cuánto más deberíamos nosotros, el pueblo redimido de Dios, alabarle por sacarnos de la vergüenza, de la sentencia y del dolor de nuestros pecados? Hoy quiero echarle un vistazo a este salmo. Quiero que miremos juntos este Salmo 146. Y quiero intentar que veamos a partir de estos versículos que Él es digno. Quiero recordarte que Él es digno de tu amor. Quiero recordarte que Él es digno de tu devoción. Quiero recordarte que Él es digno de tu obediencia. Quiero recordarte que Él es digno de todo lo que puedas ofrecer. Pero en este mensaje especialmente quiero concentrarme en la verdad de que Él es digno de tu alabanza. Y antes de continuar vamos a orar y después leeremos el Salmo y después lo estudiaremos un poquito. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por un día más que tú nos permites estar aquí. Gracias porque podemos abrir tu palabra y podemos aprender de ella, pero también en esta mañana queremos pedirte que tú nos hagas ver más como tú eres digno, como tú eres digno de todo nuestro amor, como tú eres digno de toda nuestra devoción, como tú eres digno de nuestra obediencia, de todo lo que podemos dar. Pero por encima de todo, ayúdanos a alabarte, a rendir nuestros corazones en culto hacia ti, a que nos olvidemos de todas aquellas otras cosas que están clamando por nuestra atención y que podamos ver cómo tú eres el único que mereces honor y gloria. Te doy gracias por tu palabra y por lo mucho que vemos de ti en ella. Ayúdanos en este día a exaltarte como nuestro único Dios verdadero que nos has sacado del lodo cenagoso y has puesto nuestros pies sobre la roca. Te quiero pedir todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por cierto, esto es un paréntesis en la serie que estamos haciendo, ¿vale? Más que nada porque la semana que viene es culto de compartir y entonces era empezar otro esta semana y partirlo por la mitad, entonces pues es un pequeño paréntesis, pero creo que todos disfrutaremos y aprenderemos y beneficiaremos de esto. Salmo 146. Venid conmigo a este Salmo 146, dice así: Alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en
ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los cielos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Y vemos como este primer salmo, aleluya, es un salmo que está alabando a Dios en muchas facetas. Y vamos a ver 3 cuestiones en cuanto a esta alabanza. Lo primero que tenemos es el reto de la alabanza. En los versículos 1 y 2 nos dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, y alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y tenemos aquí el reto de la alabanza. Y hay en el primer versículo un llamado a la alabanza. Y el salmista invoca a su alma para alabar al Señor. Hay muchas ocasiones en que estos cuerpos carnales, ¿cómo se sienten? Va a decirlo conmigo. Vale, todos habéis dicho cosas diferentes, pero se sienten así, ¿verdad? Porque no hay una cosa. Hay uno que está cansado, hay otro que está hecho polvo, hay otro que está hoy animado, hay otro que se fue de excursión ayer y no se puede mover, ¿verdad? Y estos cuerpos a veces, y especialmente cuando te vienen cosas a la vida, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos cuerpos? O te empiezan a dar, y los pensamientos, ¿qué pasa con los pensamientos? Hay veces que hay que frenar los pensamientos, ¿verdad? Pues aquí el salmista se está hablando a sí mismo. Me encanta esto, porque vemos aquí un ejemplo de lo que hay que hacer. Porque a veces nosotros mismos nos cavamos agujeros más gordos de lo que estamos realmente. ¿Sí o no? Os ha pasado, ¿verdad? A mí me pasa. Y tengo que decir: Josué, o el salmista aquí dice, alma mía. Tú dices tu propio nombre, porque eres tú. Y te tienes que frenar. En este caso, el salmista está diciendo: alma mía, tienes que hacer algo. Alaba. Tienes que alabar. Hay muchas ocasiones en las que estos cuerpos carnales no encuentran razón para alabar a Dios. Quizás tú estás teniendo un día malo y tu cuerpo no tiene ganas de alabar a Dios. En esos días, Josué, alma mía, alaba. El alma redimida puede encontrar una justificación ilimitada para la alabanza larga y en voz alta al Todopoderoso. Mira el Salmo 103. Salmo 103, los primeros 5 versículos. Dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. Eso es lo que nos tenemos que decir a nuestra alma. Esas palabras que nos tienen que animar y enfocar hacia el punto donde vamos a encontrar satisfacción. Pero no solamente hay un llamado de alabanza, también hay un compromiso de alabanza. El escritor continúa diciéndonos que su alabanza no conoce fronteras ni límites. Primero hay un compromiso terrenal. Él dice aquí en el segundo versículo, dice: alabaré a Jehová en mi vida. Si eres salvo, la enfermedad, la edad, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, incluso la muerte, nunca podrán tocar las razones
por tener una alabanza. Yo me acuerdo cuando fui a ver al Jaume, ¿no? Precisamente cuando estábamos hablando, me acordé de ese último día que yo estuve con él. Y me estaba explicando de que estaba leyendo en Génesis y todas las cosas que estaba viendo y estaba alabando al Señor. Y yo pensé, está aquí metido, podría estar como el resto de estas personas que están simplemente sentados en sus sillas, mirando la televisión, y seguro que pasaba tiempos así también, pero estaba rebosando de lo que el Señor le había mostrado en ese momento. Y tú y yo también. Tenemos que tener este compromiso terrenal, decir, toda mi vida, esto es lo que quiero hacer toda mi vida, en los días buenos y en los días no tan buenos, que a veces me cuesta, ¿no? Y nos cuesta, pasamos por temporadas de sequía y de tristeza y de bajón, y si no lo reconocemos es porque no lo estamos reconociendo, porque todos nos pasa. Y es mejor reconocerlo y poder decir a nuestra alma, alma mía, sí, estás pasando por este momento ahora mismo, pero alaba a Jehová. Esto es lo que me está pasando por fuera, pero por dentro, alaba a Jehová. Se nos dice en la Biblia de estar agradecidos por las cosas buenas que nos pasan. Y por las cosas malas tenemos que estar enfadados con Dios. ¿Verdad que no? No, ¿qué nos dice? Dar gracias en todo. Dice, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Hay gente que dice, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Una cosa que dice aquí es dar gracias, ser agradecido. ¿Qué es lo que pasa cuando eres agradecido? Lo hemos hablado esto muchas veces. Pasan muchas cosas en nuestra vida, pero cuando eres agradecido, ves más aquello que tienes y menos lo que no tienes. Podríamos estar desagradecidos todo el rato y caer en tristeza por lo que no tenemos. Vi una imagen el otro día, quizás la habéis visto, de alguien que llevaba unos zapatos y se habían puesto una pinza de la ropa porque les iban grandes, ¿no? Y se habían puesto una pinza de la ropa para que les cupiera bien. Y el otro día, ayer, subiendo con Ángel, estábamos hablando acerca de todo lo que tenemos y no lo pensamos como algo de beneficio, ¿no? Y estaba diciendo cosas, ¿no? Como el microondas, que nosotros no tenemos, pero bueno, es algo que tenemos, un horno, un sofá, ¿verdad? Quizás tu sofá no es el mejor sofá del mundo, pero es un sofá, ¿sí o no? Y tenemos tantas cosas, estoy hablando ahora mismo físicamente, pero después miras espiritualmente y se multiplica. Nuestra tendencia es mirar físicamente, ¿eh? Pero espiritualmente Dios nos da tanto. Efesios, por cierto, es otro pasaje de la primera de Tesalonicenses 5:18. Efesios 5:20 nos dice, dando siempre gracias por algunas cosas a Dios, no, dice por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero las verdaderas razones para agradecimiento genuino son internas y no externas. Somos salvos, somos hijos de Dios, estamos seguros en Jesús para siempre. Nos dirigimos a una ciudad llamada el cielo. Y estas cosas son nuestras y no pueden ser tocadas por el mundo. Ni por el tiempo, ni por Satanás. Por lo tanto, tenemos una razón para regocijarnos, incluso cuando la vida es dura, incluso cuando esta carne desfallece. Pero después tenemos aquí un compromiso eterno. El salmista dice aquí, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Pero esta palabra en el hebreo, mientras viva, es eternamente. O sea, estoy viviendo, ¿no?, en continuo. Y es para siempre. Esto es incluso después de la muerte.
¿Se ha ido? ¿Se nos ha ido? No sé qué se nos ha ido, pero... A ver si estamos por aquí. Dame un momentito. Quizás tiene envidia el proyector, porque la iglesia de Castellar les hacía falta un proyector y yo ayer, para ir a recoger a los niños, pasé por una tienda de segunda mano, como a mí me gusta hacer, y encontré un proyector, hermanos, de estos caros, 900 euros, ¿vale? Estaba por 120 euros. 120 euros. Llamé a Moisés, digo, Moisés, he encontrado el proyector. Y fue una bendición, porque yo no tendría que haber estado en la tienda, ¿no? Pero estaba. Y tiene envidia ahora. Yo creo que algo le ha pasado, porque no está enfermo. Vale. Qué bien que no pensamos que tienen envidia, pero era broma, de la envidia. Vale, pues ya está. Pues esto, que el salmista dice que él, no solamente durante la vida, sino durante toda la eternidad, él va a estar mirando toda la eternidad y alabando a Dios toda la eternidad. Dice aquí, cantaré salmos a mi Dios mientras viva, continuando, incluso después de la muerte. Pero después, en los versículos 3 y 4, vemos el segundo punto. Lo primero que hemos visto es que tenemos un reto a la alabanza. Pero después, en los versículos 3 a 4, tenemos una precaución. Lo primero es un reto, ahora es una precaución. Y en estos versículos se nos advierte que no alabemos a otros hombres. Y hay una doble razón. El primer versículo, lo vemos aquí en el versículo 3 y 4, dice, no confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y el primer punto, la primera razón, es que el hombre es una criatura impotente. El salmista nos advierte que no debemos hacer a ningún hombre objeto de nuestra alabanza. Se nos dice que el hombre no hay en él salvación. ¿Eso qué quiere decir? Pues la palabra en hebreo ahí quiere decir que no hay ayuda o liberación o victoria. La idea es que el hombre puede ser útil de vez en cuando en esta vida, pero el hombre nunca puede ofrecerte salvación eterna. Por lo tanto, debemos ser cautelosos a ponerles en ese pedestal, ¿no? Y somos seguidores de tal, ¿no? Y cualquier cosa que escriba esa persona, automáticamente, ¿qué hacemos? Nos la tragamos, ¿no? Y decimos, mira, qué bueno, sin decir, es un hombre o una mujer, ¿no? Y hay que tener siempre cautela, porque a veces nos puede pasar, ¿verdad? Incluso en círculos cristianos, que decimos, ¡buah! Este predicador, ¿no? Cualquier cosa que diga este predicador, va, Maru, uno que te gusta a ti, va. Yo creo que sé uno, pero... Stanley, ya sabía yo, el Charles Stanley, que le regalamos un libro y tal. A Maru le gusta esto, pero yo estoy seguro que Maru, cuando escucha Stanley, no es todo, sí, no. Eso a mí quizás no me cuadra, ¿no? Después lo miraré o... Quizás no lo sé, pero a mí me ha pasado, algún autor que me gusta, lo vas leyendo y dices, eso quizás a mí no me cuadra, vamos a mirar a ver qué dicen las Escrituras. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Que nos llenamos tanto de decir, ¡guau, este! Y sigo a este, y lo que diga este, que perdemos de vista que no tenemos que seguir a este. ¿Y Pablo qué hacía?
Yo no, ¿eh? Y mira que Pablo era fácil de seguir, ¿verdad? Pablo sería uno de esos que dices, bueno, pero Pablo mismo decía, no, yo no, Cristo. Y decía, ¿os acordáis, no? Que me alegro que no bauticé a muchos entre vosotros. Me alegro, ¿eh? Porque a mí me bautizó Pablo, ¿eh? A mí me bautizó Pablo. Y me acuerdo, esto es a modo de anécdota, ¿eh? Me acuerdo cuando me bautizaron, a mí. Estábamos en un instituto bíblico, en un colegio bíblico, donde ahí la tradición era que a todo el mundo le bautizaba el presidente del colegio bíblico, ¿no? Y además que era el gran honor que te bautizara él. Pues a mí, yo tenía 12 años, yo quería que me bautizara mi padre. Pues a mí me era especial que me bautizara mi padre. Y se lo dije a mi padre. Y me dice, bueno, pues tendremos que ir a hablar con este señor, ¿no? Un señor imponente, ¿eh? O sea, no... Señor, ¿eh? Que entrabas a su despacho y... las piernas, ¿vale? O sea, este tipo de persona, ¿eh? Y lo pasé mal, pero creo que mi padre quería también ayudarme, pues a enseñarme algo que no me acuerdo qué era, pero, ¿vale? Y fui el único, o sea, el resto se bautizaron y los bautizó este otro señor y después mi padre entró en el bautisterio conmigo y me bautizó, ¿no? Y ya está. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Pues a mí me bautizó tal, yo me convertí con tal. Y nuestros ojos pueden poner en pedestales o en lugares altos a hombres. ¿Y sabes lo que pasa a veces con los hombres en lugares altos? Que se caen, ¿verdad? Yo tuve la experiencia de ayer, ¿no? Lugares altos y te caes. Y gracias a Dios nadie se cayó muy en serio, ¿no? Pero te puede pasar, ¿verdad? Y estás ahí arriba, piensas que nadie te puede tocar. Pero la Biblia nos lo dice, que tenemos que tener cuidado. La tendencia de nuestra sociedad es elogiar, ¿no? a actores, a cantantes, a deportistas, ¿no? Y es como el asombro, ¿no? de estas personas que ¡wow! ¡Mira lo que han conseguido! Bueno, no por estar allí son más delante de Dios. Son iguales. Todos los hombres y todas las mujeres somos iguales delante de Dios. El único que es digno de nuestra alabanza es el Señor. Él es el único que puede redimirnos de nuestros pecados y cambiar nuestro destino eterno. Pero también nos dice aquí en este pasaje que el hombre es una criatura pasajera. El hombre muere y ¿sabes qué pasa? ¿Qué dice este versículo? Perecen sus pensamientos. Se van. ¿Vale? Tú imagínate que yo me muero mañana. ¿Sí? Tengo un par de canciones que tengo aquí arriba en mi cabeza. ¿Sí? Si yo me muero mañana, ¿qué pasa con esas canciones? Se van conmigo, ¿verdad? Y las cantaré, como dice en el versículo 2, cantaré salmo a mi Dios mientras viva. Pues eternamente estaré con esas canciones. ¿Pero se van a escribir o no se van a escribir? ¡No! Y todo lo que, mis pensamientos y lo que yo pueda hacer, se va conmigo. Vuela. Y cuando una persona muere, es como esos predicadores que quizás ahora mismo están en auge, cuando se mueren, se van. Cuando el hombre pasa de la escena, todo lo que era, todo lo que ofrecía, pasa con él. Dios, en cambio, es eterno. Lo que Él hace y lo que Él da es eterno. Por lo tanto, Él y no el hombre merece toda la alabanza que yo pueda rendirle. Pero en tercer lugar, tenemos la causa de la alabanza. Y para respaldar lo que está diciendo aquí el salmista, está diciendo, no confíes en los hombres, haz esto durante toda la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué he de hacerlo esto? Pues aquí te da las causas. Y estos son los últimos versículos que tenemos aquí en este salmo. Y nos da muchas razones para alabar su nombre.
nos dice en el versículo 5, dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y ahora te voy a decir, ¿por qué? Pues por todo esto. Lo primero que vemos es la grandeza de Dios. En el versículo 6, siempre podemos alabar a Dios por su grandeza, que se revela en dos maneras específicas. Primero es la grandeza de su poder. Él es el Dios de la creación. Ayer fue magnífico ir a este sitio, espléndido. Eso a mí me gustó mucho, ¿no? Porque llegabas allá arriba y tenías unas vistas increíbles. Y como pudisteis ver, yo me llevé mi dron, ¿no? Para poder volarlo para afuera y que saliera y nos hiciera una foto. Pero ¿sabéis qué pasaba? Que yo tenía miedo. ¿Sabéis por qué? Tenía miedo de que mi dron se fuera y no volviera por las corrientes de aire, ¿no? Hay mucho aire por ahí arriba. Y tenía miedo, entonces estaba ahí, lo llevaba para afuera, pero llegaba a un punto, especialmente estaba Sara, que no vuelve, no. Que sí que vuelve, en teoría. Estaba confiado en que volviera, pero... Y salía para afuera y después volvía para adentro, ¿no? Y lo cogías y... Y esta mañana volví a ver uno de los vídeos y por delante pasó un pájaro. Y pensé, qué grande que es Dios. Porque estos hombres han diseñado un dron, ¿no? Pero este dron en cualquier momento se le va la olla y se va. Y ha pasado esto, ¿no? Coge y ¡pum! Se le quema un cablecito y... ¿Y estos pájaros? La multitud de millones de pájaros que Dios ha creado y están volando por los cielos sin nadie que les diga, venga, si mueves hacia la izquierda un poquito, hacia arriba, hacia abajo, ¡cuidado con la piedra! ¿Verdad? Esto es lo que pasa. Pero con los pájaros pasa eso, ¿no? Normalmente no. Rara vez, ¿verdad? Porque ellos vienen y por encima, por abajo, y es una pasada la creación de Dios. Él dijo, sea, ¿y sabes lo que pasó? Fue. Sea la luz, ¿y sabes qué pasó? Fue la luz. Su poder es asombroso, ilimitado. Es este poder el que nos extiende en la salvación y en nuestro apoyo día a día. Cuando estés abrumado por la vida, recuerda quién es tu Dios y lo que Él ha hecho por ti. Entonces acuérdate que Él todavía es capaz. En Efesios 3:20 nos dice que Él es capaz y que todavía Él es el yo soy en Éxodo 3:14. Cuando confías en Él, su poder se convierte en tu poder. No estoy diciendo que tú tengas el poder de Dios, sino que Dios te lleva. Y para ilustrar esto, tengo una pregunta muy sencilla para vosotros. ¿Pensáis vosotros que yo puedo correr rápido? Ser honestos. No estáis siendo honestos. Honestamente, yo no puedo correr rápido. Yo puedo correr rápido 2 segundos, ¿verdad? De hecho, yo creo que me hice daño en el tobillo el viernes porque estaba corriendo. Me estaban persiguiendo 8 o 9 niños y estábamos jugando al pilla-pilla, todos ellos contra yo. Entonces, creo que ahí me hice daño porque no estoy acostumbrado a correr mucho tiempo prolongado, porque ahora a través de internet y todo esto, pero no corro rápido. Y si tuviera que ir a mi casa corriendo, desde aquí de la iglesia, tardaría un rato, ¿verdad? Pero Dios ha provisto una máquina, se llama coche. Y ese coche tiene más potencia para ir más rápido durante más tiempo prolongado que yo. ¿Y yo qué hago? Me meto en el coche, enciendo el coche y llevo el coche a la velocidad permitida, ¿no? Normalmente. Y llego sin... ¿Qué ha pasado? ¿En la fuerza de quién? El coche. Yo el esfuerzo que he hecho es mínimo.
Y la cuestión es que cuando pensamos en el poder de Dios, no es que Dios te influyera, no, es que estás confiando, al igual que yo confío, de una forma muy menor, pero confío en el coche. Yo ahora tengo que confiar en Dios y ponerme plenamente en sus manos para que Él me lleve. No es que yo ahora soy el fuerte, no, Dios sigue siendo el fuerte. Yo sigo no pudiendo correr rápido, pero si me das un coche, corro rápido. ¿Veis la diferencia? Yo sigo sin. Es Dios. Es Dios. Es solo Dios. Pero es cuando yo me deposito en Él, cuando yo pongo mis fuerzas limitadas y decir, yo no puedo correr más. Tengo que descansar en ti. Tengo que ponerme en ti. Cuando confío en Él, su riqueza se convierte en mi riqueza. Su poder se convierte en mi poder. Su habilidad se convierte en mi habilidad. Estoy capacitado para estar de pie, para caminar, para tener victoria. Todo porque estoy descansando en su poder, no en el mío. Porque Él es digno. Pero el segundo punto aquí es que tenemos grandeza de sus promesas. Nos dice aquí en el versículo 6, al final, dice que guarda verdad para siempre. Estoy seguro que hay muchos matices en el significado de esta frase, pero creo que se refiere al hecho de que Dios se mantendrá fiel a su palabra. En otras palabras, lo que Dios dice, Él va a hacer. Ahora, el Hijo de Dios debe temer cuando una de las promesas de Dios no se cumplan. Pero ¿sabes qué? Hasta este punto, todas se han cumplido. Todas. Cada promesa que Él pone, Él lo hace. Él guarda verdad para siempre. Pero después tenemos la gracia de Dios. Y creemos que podríamos detenernos aquí mismo y comprender la gran verdad de que Él es digno de toda nuestra alabanza, pero el salmista empieza a enumerar aquí un montón de cosas. De hecho son 9 cosas, si no me equivoco, que Él enumera. Vamos a ir por ellas rápidamente y acabamos. Pero en el primer lugar nos dice que Él lucha por los desamparados. Dice, hace justicia a los agraviados. Él ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. Igual que como entregó y salvó a Israel de la servidumbre, Él también redime a su pueblo de la cruel esclavitud del pecado y de Satanás. Él es digno. Mira el Salmo 40 cuando tengas un tiempo, para mirar cómo Él trata a su pueblo. Pero en el segundo lugar nos dice el versículo 7 que da pan a los hambrientos. Todo lo que recibimos, lo recibimos gracias a la misericordia de Dios, tanto físicamente como espiritualmente. Nos gusta enfocarnos en estas bendiciones que son de naturaleza física, pero la mayor de las bendiciones de Dios son espirituales. Pero el versículo 7 también nos dice que Jehová liberta a los cautivos. Él libró a Israel de sus verdugos y Jesús ha hecho lo mismo por ti y por mí. Teníamos sentencia de muerte. Pero Jesús vino a librar al hombre y nos libró del mayor peligro de todos. Nos libró de nuestra condición perdida y destinada al infierno. ¿Por qué? Porque Él es digno. El versículo 8 nos dice que Jehová abre los ojos a los ciegos. Nuevamente hay una alabanza por una condición espiritual, física, ¿verdad? La apertura de los ojos ciegos sería una de las tarjetas de presentación del Mesías. Precisamente ayer también estábamos hablando acerca de Jesús sanando al ciego, ¿no? Y Jesús sanaba a los ciegos, ¿por qué? Porque los ciegos y los mancos y los cojos eran despreciados porque físicamente, visualmente, los fariseos y los saduceos
decían, estos Dios los ha rechazado desde antes que nacieran. Algún pecado horrendo hicieron o sus padres o ellos. Por lo tanto, en nuestra sociedad, fuera. No pueden hacer nada. Y Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Venid a mí, esos ciegos, esos lisiados, esos que no tienen. Venid a mí. Y Jesús los sanaba y demostraba de que Él es digno de nuestro amor. Pero te recuerdo que hay una oscuridad mayor que la oscuridad física. Es la oscuridad espiritual. Cuando una persona no puede ver más allá. Esa pobre alma atrapada en el pecado, ciega a las cosas de Dios. Y Satanás lo tiene prisionero. Pero Dios da luz. Dios abre los ojos a los ciegos. Punto número 5, en el versículo 8, nos dice que levanta a los caídos. La idea aquí es que Dios quita la carga de las espaldas a los cansados. Él dice, esa carga no es tuya para llevar, esa es mía y yo la llevo. Pero, ¿sabes lo que tenemos que hacer, no? Dárselo. Porque a veces nosotros, ¿qué hacemos con nuestras cosas? No, tengo que llevarlo yo. Sí, te ríes, pero hemos estado ahí, ¿verdad? Que no, que esto es mío. Y estás ahí que no puedes contigo mismo porque no se lo has dado a Dios. ¿Cuántas veces Él ha quitado tu carga y te ha dado descanso? Pídeselo. Dáselo. Punto número 6 en el versículo 8 también dice que ama a los justos. Dios tiene un lugar especial en su corazón para aquellos que están en una relación correcta con Él. Se nos dice que nada puede jamás romper ese vínculo de amor que hay entre el justo y Dios. Él nos ama incluso cuando no se nos puede amar. Cuando el resto de personas están diciendo, ¿sabes qué? Déjalo tranquilo porque se tiene que calmar. Dios sigue estando allí. Él nos ama a pesar de nuestras necedades y fracasos. Nos ama incondicional, completa y eternamente. Él es digno. El versículo 9 dice que Jehová guarda a los extranjeros. El salmista incluso alaba al Señor porque cuida a los que ni siquiera son parte de la nación de Israel. Estos extranjeros eran personas que habían venido y habían adoptado la cultura, habían adoptado las creencias, pero no formaban parte de la genealogía de Israel. Pero incluso el salmista se preocupa por aquellos que son extraños por nacimiento. Y Dios se preocupa por ellos. Eso es gracia. Hay un sentido en que tú y yo también somos extranjeros y peregrinos, nos dice Primera de Pedro, y mientras viajamos en esta tierra terrenal y que estamos dirigidos hacia una ciudad celestial, podemos contar con que el Señor nos velará y nos protegerá y estará siempre presente en este viaje. Y el versículo 9 también nos dice que al huérfano y a la viuda sostiene. Estos dos grupos que también en esta sociedad pues eran protegidos, pero era la parte de la sociedad que menos privilegios tenían. Eran personas con mucho potencial de no sobrevivir. Aquellos que a menudo eran ignorados y olvidados, nunca lo eran de la mente de Dios. Pero después el versículo 9 hace un giro aquí, el salmista al final. ¿Lo has visto o no? Hace algo muy curioso. Mira el final del versículo 9. Dice, Jehová guarda a los extranjeros y al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna.
esto es un poco raro, ¿no? Que lo ponga aquí como una bendición por parte no se te hace raro. A mí se me hace raro, ¿no? Todas estas cosas que Dios hace para bien, para bien, para bien, para bien, para mal. ¿No? A mí no parecería un motivo de alabanza, pero acuérdate de que Dios hace todas las cosas perfectas, aunque tú y yo digamos, ¿cómo? Dios tiene sus propósitos, Dios tiene su razón. Lo hablábamos ayer también, que claro, a mí me resulta raro e incomprensible que hayan personas que tendrán que ir al infierno. Pero Dios nos dice en su palabra que Dios tiene un propósito de glorificarse a sí mismo. Es un Dios justo y no hará nada injusto. Por mucho de que yo pueda pensar que es injusto, Dios lo sabe. Y Dios conoce cada corazón. Y eso me da motivo de alabanza. ¿Ves cómo cambia? Eso me da un motivo de alabanza. Porque ya no tengo yo que fiarme yo de, ¿estás haciendo esto que yo creo? Sí, vale, tú estás bien con Dios. Yo no soy el responsable. Ni tú eres el responsable. ¿Sabes quién es el responsable? Es Dios. Y eso, ¿sabes lo que hace? Me quita a mí un peso de encima. De tener por ahí que ir diciendo, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Porque sé que el camino de Dios es perfecto. Y Él va a hacerlo completamente justamente, porque Él conoce cada corazón. Y eso es un alivio. Y el salmista aquí acaba con la gloria de Dios. Dice, reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Él será Dios para siempre. Él reinará para siempre. Siempre será digno de nuestra alabanza. Sus promesas permanecerán para siempre. Su pueblo será preservado, ¿sabes hasta cuándo? Para siempre. Y a medida que la extensión interminable de la eternidad se despliega ante nuestros ojos, por siempre levantaremos nuestras voces de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos dice en Apocalipsis 5, 9, esta canción. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios es digno de nuestra alabanza. Espero que en esta semana, quizás si estás pasando por algún momento que flaqueamos, que te acuerdes de esas tres palabras, que Él es digno, y que te digas a ti mismo, alma mía, alábale. Alábale. Alma mía, alábale. Lo que esté pasando por fuera, puede estar pasando por fuera. ¿Y te va a afectar? Sí, te va a afectar. Emocionalmente, te va a afectar emocionalmente. Físicamente, quizás te afecta físicamente. Pero en tu alma, en tu corazón, puedes alabar y seguir alabando al Dios que es el único que se merece esa honra y esa gloria. Que el Señor nos ayude a hacerlo esta semana.